11 de la mañana ya con 37 minutos. Le damos la bienvenida inmediatamente a Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma de Chile y cientista político. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a usted por tener tiempo para conversar con nosotros, porque la verdad es que estamos un poquito preocupados. Ha pasado ya un tiempo y lo cierto es que se ve lento el tema de las conversaciones, el diálogo, el denominado acuerdo transversal que en algún minuto sí tuvimos para poder llevar a cabo el primer proceso, ¿cierto?, constitucional, que terminó con el triunfo del rechazo. Ha pasado de todo el último tiempo, se ha posicionado también la opinión de distintos grupos políticos que, si bien no están respaldados con un partido en sí, parece que tienen una voz importante a la hora de las conversaciones para generar un nuevo proceso. Me refiero a Amarillos por Chile, por ejemplo. Hoy día la verdad es que como ciudadanía se ve difuso, se ve que parece que no vamos a llegar a un acuerdo al menos este año 2022, si va a haber o no va a haber un nuevo proceso y de qué características va a ser. ¿Cómo analiza usted el escenario actual, Tomás? Sí, la verdad es que ha sido bien complejo y muy lento el proceso para establecer un nuevo proceso constitucional. Eso requiere de la conformación de un órgano específico y cómo va a estar integrado. Y en eso las fuerzas políticas, después de 3 meses del resultado del plebiscito, pareciera ser que hasta el fin de semana recién pasado, ¿no?, quedamos en un punto muerto casi sin avances, lo cual es bastante preocupante por los tiempos y los plazos, porque una cosa es que existe un acuerdo, un segundo elemento es que ese acuerdo tiene que ser visto en una reforma constitucional y votada en el Congreso, y posteriormente a eso, si hay elecciones, como creo que van a haber elecciones, bueno, hay 140 días después de haber publicado una ley en que recién se pueden hacer elecciones, según lo ha indicado el CERVEL. Entonces esto ya no está hablando que algunos pensaban elecciones en el mes de abril, ya uno podría estar pensando en mayo y a lo mejor quizás en junio. Bueno, ahí hay toda una complejidad que el proceso además está teniendo contra el tiempo, porque además las fuerzas políticas no quieren llegar al año 2024, esto no es al 2023, al 2024, donde hay elecciones de otra naturaleza, que exista el proceso constituyente. Por lo tanto, hay una suerte de presión muy fuerte, pero hasta el momento no se ve mucha claridad respecto a cuál va a ser efectivamente la salida. Tomás, estamos hablando de bloques de oposición y bloques oficialistas que han tratado de tener algún diálogo. La verdad que han retomado el diálogo, al menos comunicacionalmente, en la agenda, lo hemos visto estas últimas semanas, pero hubo un tiempo ahí que los temas que se conversaban, al menos en términos de opinión pública, tenían más relación con el tema de seguridad, ¿cierto?, los temas contingentes que están impactando a la ciudadanía actualmente. Ahora retoman el tema en términos comunicacionales, reitero, de este nuevo proceso, y cuando hablamos de bloque hablamos de, en definitiva, bloques de oficialistas y también de oposición que están formalizados, ¿cierto?, con distintos partidos políticos. La figura en específico de Amarillos por Chile llama mucho la atención. Tienen una opinión donde golpean la mesa, y la verdad es que al día de hoy no son todavía, están en proceso, pero todavía ni siquiera son un partido político, y la verdad es que pareciera ser que tienen bastante derecho a voz en esta instancia. ¿Quiénes son en definitiva los que deberían llegar a un acuerdo? ¿Son aquellos bloques o partidos, ¿cierto?, fuerzas políticas que están representadas precisamente en el Congreso? ¿O podemos tener aquellos como Amarillos por Chile que tienen una voz fuerte, están siempre en los medios de comunicación, al menos instalando ahí, ya sea con quien la lidera o el parlamentario que ha sido el vocero de esto, que es Andrés Joanet? ¿Quiénes son los que pueden participar en definitiva o deberían ser parte del acuerdo que debería llegar eventualmente para poder llevar un nuevo proceso?
Bueno, los participantes del acuerdo tienen que ser aquellos partidos que tengan representación en el Congreso, porque naturalmente se va a necesitar ahí tener los votos necesarios para aprobar una reforma de esta naturaleza. Eso no es excluyente a que otras fuerzas políticas en formación, porque Amarillo es un partido en formación, como muchos otros. Hay muchos otros partidos que también están en formación. Lo que pasa es que Amarillos tiene una carga especial porque fue una cara visible en la campaña del rechazo. Entonces, al ser una campaña, fue una cara visible permanente en la campaña del rechazo, tiene esa opción. Y yo creo que Amarillo está al mismo tiempo jugando su propio juego en esta negociación. Tiene un solo parlamentario que además es parte de la región de la Araucanía, ¿no? Así fue es. intendente hace un tiempo atrás. Tiene un solo parlamentario y yo creo que como un partido en formación está buscando un espacio, y este espacio es decir, mire, yo no soy ni de los partidos oficialistas ni que tampoco de los partidos opositores, estoy en otro espacio político e intento desde esa perspectiva colocarme dentro del sistema político. Entonces Amarillo está haciendo un doble juego. Primero, una cuestión de incidir en el proceso constitucional, quizás por las posiciones que tiene han sido atacadas por el oficialismo muy duramente, y por otro lado está naturalmente en un proceso de formación como fuerza política. Entonces esto de estar entre la lucha política situado en un espacio determinado, creo que también es parte de esa propia campaña, ¿no? Pero al final de cuentas hay que sacar que los votos están por las fuerzas que tienen hoy día representación en la Cámara de Diputados y en el Senado. Tomás, el gobierno cambió de opinión. ¿Cuál es su visión con respecto a esto en las últimas horas? La ministra Toá, de hecho, se refirió a este nuevo proceso constituyente y dice que existe la posibilidad de que no se logre un acuerdo. Yo creo que el gobierno ha tenido distintas fases en este proceso de negociación. La primera, solo las fuerzas oficialistas participaron. Y me parece a mí que ha tenido más intensidad el proceso de negociación luego de la intervención que hizo el presidente Gabriel Boric hace unos días atrás, señalando un poco y presionando a las fuerzas políticas para que tuviesen un acuerdo. Y el acuerdo pudiese ser, incluso, señaló el presidente, pueden ser acuerdos que duelan o no dejen conforme a todos, digamos. Pero lo mejor que se puede hacer es tener un proceso constituyente. Y me parece que ahora como la negociación ha entrado en fases más críticas ya de definiciones, aquí donde se nota que los actores se han puesto en sus posiciones más originales y más irreductibles. ¿Qué quiero decir en esto? Una parte, el oficialismo no se mueve, las fuerzas oficialistas no se mueven de una convención 100% electa, y las fuerzas opositoras dicen no, tiene que tener una composición mixta. Yo creo que ahí está la tensión mayor de este órgano. Y también cuántos van a ser, porque ese es otro elemento, ¿no? Si uno mira todas las propuestas que hay, más las encuestas, todo indica que van a ser menos de las que tuvimos anteriormente, es decir, menos de 155. Pero eso pasa entre 50 y 100, pero no sabemos de cómo se compone aquel. Entonces, yo creo que esos elementos son los que hoy día hemos visto una suerte de retroceso, vimos avances la semana pasada, pero yo creo que estas tensiones que son propias de las negociaciones políticas, creo que de alguna manera vamos a ver ciertos avances porque de alguna manera ya las fuerzas políticas no tienen mucho espacio, como lo dije en el tiempo, para poder llegar a un acuerdo. Un acuerdo que ha sido difícil también, además de los escaños, del número de escaños que todavía no se ha podido definir, también el tema de los expertos y la elección, digamos, que se pueda llevar a cabo. Un último informe del CEP advierte, dice, expertos constituyentes por sí solos no son garantía para corregir errores de la convención. Se sigue también entrampado un poco las negociaciones, como usted las denominó, precisamente por quienes van a constituir una eventual nueva convención o nuevo órgano que redacte esta nueva propuesta. Sí, efectivamente, y ahí la oposición, los partidos de oposición están muy
presionando porque este futuro órgano constituyente, ya no, ni siquiera creo que se va a llamar convención, claro, este futuro órgano constituyente tenga la inclusión de expertos. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los expertos y cómo se definen esos expertos? Ese es el punto central, ¿no? Pero en el fondo lo que hay detrás de esa materia de expertos, lo que yo estoy entendiendo, es que las fuerzas políticas con representación en la Cámara y en el Senado van a denominar o designar o elegir, como se quiera la palabra ocupar, a un número de convencionales de acuerdo a su representación parlamentaria. Y eso es incluirlo dentro de la convención. Esa es una de las propuestas que ha ido avanzando. No está claro cuánto es el número, algunos dicen 30, otros 40, bueno, no hay claridad en el número, ni tampoco en si van a definirse como parte de la propia convención o no. Y por otra parte, los partidos oficialistas han insistido en que sea un órgano 100% electo y por lo tanto esta elección indirecta que sería por parte del Congreso no sería la legitimidad adecuada. Y ahí está trabada la tensión. Mientras aquello no se resuelva, es bien difícil poder avanzar. Si hay un acuerdo de bases, de ciertas características generales que puede tener el texto, pero creo que mientras esos puntos no se resuelvan, el tamaño y la composición, esto va a ser bien difícil. Y como digo, el tiempo ya está jugando en contra, porque mientras más se dilate, estas cuestiones más largos se pueden hacer. Recuérdense que el acuerdo de noviembre del año 19, ese acuerdo después fue al Congreso y en el Congreso se modificó. Claro. Es decir, se incluyó las fórmulas de paridad, de pueblos originarios, tuvo un debate intenso, por lo tanto aquí puede ocurrir lo mismo. Y eso es un punto de preocupación, porque uno ya podría decir, mire, si no llegamos a acuerdo de aquí, bueno, pasemos a enero, ya alguien dice en enero, pero vamos sacando entonces que hay que pasarlo por el Congreso, tienen que aprobarlo el Congreso, promulgarse la ley y 140 días, es decir, estamos hablando de junio, julio. Y además el Congreso en febrero no trabaja. Claro, tendría que sesionar especialmente. Ahora, claro, yo creo que lo mínimo, si ellos hacen un acuerdo, debieran sesionar especialmente en febrero, claro, para evitar esta situación y no dilatarlo a marzo. Eso sería ya el colmo, ¿no? Pero en el fondo yo también veo que mientras más se gasten las fuerzas políticas, la ciudadanía también más se aleja de la política. Esto es un problema serio porque está dejando de lado las preocupaciones más esenciales. Y sin que el proceso constituyente no sea esencial, es vital desde mi punto de vista, pero no se pueden gastar tanto y excesivo tiempo en estas cuestiones cuando hay otras cuestiones mucho más urgentes que la ciudadanía requiere que las fuerzas políticas y el gobierno los tengan en consideración. Claro, que estén trabajando en esas, precisamente, centrando la atención en lo que son las prioridades, sin duda. Fíjese que la última encuesta de Plaza Pública CADEM se conoció el día de ayer. Un 59% de los encuestados prefiere una convención mixta de expertos y electos y un mayoritario 53% le gustaría que no supere los 50 constituyentes. La ciudadanía todavía está opinando, todavía está participando, pero usted algo mencionó que ya con la prolongación excesiva de estos acuerdos, ¿cierto? Y por supuesto todos los otros trámites que tienen que llevar adelante para que esto se concrete a través de una reforma constitucional, puede prolongar aún más el tema, puede ir desinflando, ¿cierto? En definitiva, desinflándose en la opinión pública. Es cierto, la última encuesta CADEM dice que el 67% de la ciudadanía quiere una nueva constitución, por lo tanto es muy importante hacerlo. Ahora, y está dando pistas, como tú bien señalabas, ciertas pistas de cómo podría ser ese nuevo órgano. Yo creo que ya están muchas cosas ya demasiado dichas y la ciudadanía ya tiene una claridad respecto al proceso. Y también te lo agrego, fíjate que uno mira la encuesta y que también nos señala que en el fondo no quiere que se extienda más allá de 6 meses, es decir, que sea un proceso relativamente corto. En eso creo que hay dos elementos que son centrales, como tú señalabas, digamos, preferencia por una convención mixta, pero sustantivamente quieren una nueva constitución y que esté en un breve plazo. Yo creo que la encuesta está señalando un camino. Ahora,
La política no muchas veces, o a veces le hace caso a las encuestas y otras veces no, pero creo que hay ahí un camino y un planteamiento claro de poder por dónde avanzar en esta materia. Sin duda, me parece que ese va a ser el punto central. Ahora, mientras las fuerzas, a mí lo que me preocupa es que vía la ministra del Interior y quizás otros ministros puedan ir ingresando al debate, yo creo que eso complejiza el debate. Cuando lo hace el presidente es una cuestión distinta. Yo creo que ahí hay un tono diferente. Porque en el fondo se puede estar haciendo proselitismo. ¿Qué es lo que qué raya es la que se cruza? ¿Qué límite es el que se transgrede cuando empezamos a ver la participación de ministros opinando respecto a un proceso que debería darse con las fuerzas políticas y debería darse evidentemente en el Congreso? Ahí está, el tema es que esto es propio de las fuerzas políticas. No quiero decir que los ministros no puedan opinar, pero no me parece oportuno que lo hagan cuando está tensionado dentro de las propias fuerzas. El gobierno tiene, por ejemplo, que esta semana nominar nuevamente quién será la figura que entrará a la Fiscalía Nacional, por ejemplo, como fiscal nacional. Entonces tienen otras cuestiones. El tema de la seguridad es un tema urgente, y fíjense lo que ha pasado con el fiscal, fue rechazado, ahora tenemos una nueva. Y yo creo que estas cuestiones son bien complejas y ya nos demostraron. Entonces el gobierno tiene esa agenda que tiene que mirarla con mucho cuidado, porque el próximo año, por ejemplo, tenemos 3 miembros de la Corte Suprema y también la renovación del cargo de Contralor de la República, que cuestión que también es muy importante. Entonces, de la manera como se resuelvan estas cosas, los ministros deben procurar meterse en las áreas de gobierno y, naturalmente, si pueden ayudar o ser partícipes del acuerdo, bienvenidos, pero me parece que hasta el momento eso pueden complicar más que facilitar las negociaciones. Por supuesto. Estuvo silencioso por mucho tiempo, 1 año aproximadamente, pero ya salió a hablar y la verdad es que salió a hablar para decir que nuestro país no necesita una nueva constitución. Me refiero al ex candidato presidencial José Antonio Kast. ¿Cómo analiza este largo y prolongado silencio en el que estuvo y que ahora, una vez que sale a hablar, lo hace precisamente sobre este proceso donde ha sido tan difícil poder llegar a un acuerdo, pero donde al menos desde ambos bloques, oficialistas y de oposición, en su mayoría se han mostrado llanos a que sí haya precisamente una nueva constitución? Se están entrapando en otro tipo de discusiones, pero acá simplemente José Antonio Kast dice que este país no necesita una nueva constitución. Sí, José Antonio Kast estratégicamente él mantuvo silencio durante la campaña pasada. Y solo reaparece ahora colocándole presión a las fuerzas políticas opositoras, a Renovación Nacional y a la UDI específicamente. Me parece que les coloca una presión muy fuerte, puesto que él no cambia su posición y dice que él no está de acuerdo con un nuevo texto constitucional. Él tampoco estuvo de acuerdo en el proceso de entrada, ya recordemos hacia atrás, ¿no? Y él no está de acuerdo con el proceso. Y de esa manera yo creo que les coloca un golpe fuerte a las bases políticas de la UDI y Renovación Nacional, y muy especialmente al senador Macaya, quien había tenido un gran protagonismo en la búsqueda de este acuerdo. Y porque sitúa, José Antonio Kast le habla a un sector de la derecha, que muchas veces son militantes y dirigentes de los partidos políticos que mencioné, que no todos están de acuerdo en el proceso de reforma constitucional. Entonces está produciendo un eje, una división ahí que va a complicar todavía más la figuración, la participación de la UDI y también de Renovación Nacional en este proceso. Yo creo que es un elemento que entra en el momento preciso donde se ve un proceso complejo, desordenado, entre decir, bueno, en esto no se requiere nueva constitución, y le está hablando directamente a ese sector político, más allá de que representa. Me parece que retoma su accionar político en el momento adecuado, finalizando el año luego del plebiscito, y cuando las fuerzas de oposición básicamente están entrampadas en este acuerdo constitucional. Y por último, Tomás, ¿qué es lo que deberíamos esperar como ciudadanos para los próximos días en términos de cómo se ha ido desarrollando también esta suerte de discusión entre las distintas fuerzas políticas? ¿Vamos a tener alguna respuesta tal vez antes de que termine este año?
Bueno, yo soy optimista en esta materia, más que pesimista, ¿no? Yo esperaría que las fuerzas políticas nos entregaran un buen regalo de Pascua y fuera este acuerdo constitucional. Creo que ya no hay mucho más tiempo, porque es necesario, la ciudadanía, como veíamos, está totalmente de acuerdo en que haya una nueva constitución. Y eso me parece que debe tener una respuesta. Entonces yo espero que en este mes de diciembre podamos tener una respuesta, que a lo mejor no va a ser ni tan buena, no deje a nadie demasiado contento, quizás eso es lo mejor de una negociación, pero que encauce un proceso que ya no puede dilatarse por mucho más tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma y cientista político, por este espacio para poder entender un poco más lo que está pasando con respecto a este nuevo proceso que pareciera ser que no va a llegar muy pronto. Esperemos, y somos optimistas como usted, nos sumamos a su optimismo, que haya respuesta antes de Navidad. Gracias, Tomás. Gracias a ti. Buenos días. Buen día. Nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida.